ya está acompañándonos precisamente conectado al otro lado del teléfono. Muy buenos días. Muy buenos días, don Juan Fernando. Un verdadero honor estar en la hora clave y más para compartir estos temas de tanta importancia para la nación. Doctor, precisamente lo hemos convocado a este espacio con la finalidad de contar con su análisis. Se vienen dando arreglos que han sido cuestionados. En su momento, creo, ha sido uno de los movimientos que desde las pasadas elecciones presidenciales se dejaba ver como un movimiento de oposición. No obstante, en los últimos días, arreglos que habrían llegado con Alianza País y otros movimientos han generado dudas. ¿Cómo mira usted los diferentes acuerdos alcanzados en la Asamblea Nacional y cuánto afectan estos arreglos a la opinión pública que podemos tener del legislativo? Bien, Juan Fernando. Yo creo que es importante, primero, entender que en política la necesidad de acuerdos para lograr la gobernanza es necesaria. Ahora, la legitimidad de estos acuerdos sustentada en las obligaciones que nuestros mandatarios, los asambleístas en este caso, que deben responder al mandato de sus constituyentes y de sus votantes, de sus propias ofertas de campaña y del contenido de integridad de sus propias ideologías y posiciones ideológicas, porque se supone que estos no son unos entes desprovistos de posiciones políticas, llegaron a dar representando a personas. En realidad, si tienen o no integridad y coherencia con lo que han planteado originalmente desde sus orígenes. Yo creo que hay un primer saldo negativo que considerar respecto del contenido de los acuerdos. En la práctica estamos viendo solamente cómo se acomodan unas bancadas, pero no estamos viendo qué es lo que se negocia detrás de esas, bancadas, de esas comisiones legislativas. En este momento el Ecuador está discutiendo temas tan importantes como un eventual proceso de concesionamiento de servicios públicos, de empresas públicas, y es en esa arena en donde realmente, pensaría yo, se están dando esos acuerdos, y obviamente no se están dando al frente de la opinión pública, no se están dando con la transparencia que el gobierno dice auspiciar en el proceso de transición hacia la supuesta institucionalidad, y como muy bien Juan Fernando estaba leyendo la lectura que hace su medio, sobre la deuda moral que va dejando este proceso hacia la ciudadanía, en realidad no nos da ninguna certeza de que la oposición, digámoslo así en términos ideológicos, está comportándose de tal manera y más bien está ayudando a reposicionar el proceso político original del régimen anterior frente a los posibles electores como si se tratara de una oposición. Hace algunas semanas yo publiqué por ahí, se lo voy a remitir, un pequeño cuento que se llama Pelea de ñañas. La pelea de ñañas se refiere a la historia de un par de hermanas que viven en un barrio muy popular de Quito que se llama La Bota, un par de chicas que pierden a sus padres en una riña callejera a manos de unos pandilleros y se quedan a vivir con una abuela. Estas chicas crecen en una condición económica muy difícil, en la pobreza, y claro, se empiezan a llevar con malas amistades, con unos dealers, pushers, como se les dice, vendedores de drogas y ladrones, unos choros. Al final de cuentas llega un día en donde para poder continuar los malos hábitos que han adquirido, la farra continua, el consumo de alcohol y drogas, deciden robarle a la abuela. Deciden robarle a la abuela las pocas cosas que tiene, los pocos ahorros que tiene, y con eso se van a seguir farreando. Cuando regresan a la casa, claro, la abuela ya se ha dado cuenta de que ha sido robada, y para que la abuela no les pueda decir nada, entre ellas fingen una pelea. Fingen una pelea pensando que así la abuela se va a olvidar de que le han robado. De hecho, estas dos niñas se llaman Morena y Rafaela. Morena en la mitad de esta falsa pelea le lanza un navajazo a Rafaela, y Rafaela en realidad termina asesinando a Morena en esta disputa. Ahora, la abuela, los que somos la nación, son los valores que tiene toda nuestra sociedad, no dejan de perder primero a una de sus hijas, que al final de cuentas son ñañas entre ellas, y que por fingir una pelea para ocultar sus crímenes, finalmente terminan destruyéndose entre ellas. Eso es lo que estamos viendo en esta contienda, en una falsa transición, porque si nos preguntamos, este gobierno que se supone nos ha ofrecido ser un gobierno de transición, finalmente no sabemos transición de qué a qué, o de quién a quién. En realidad hay una transición entre la desinstitucionalización que impuso el Foro de Sao Paulo hacia alguna forma de institucionalidad republicana en este momento. Hay realmente una transición entre la inmoralidad del régimen de los últimos 10 años hacia algo distinto. En realidad
hay una transición entre la transparencia y el encubrimiento. Eso tal vez puede ser. Antes de cara a todo el mundo, promocionaban currículums falsos para llegar a cualquier puesto, vicepresidente de la República, presidente de la Asamblea de Naciones Unidas, y ahora fijan la agenda que les da la gana para responder en juicio político. Entonces la transición realmente nos está dejando una deuda política enorme, y en lo que se refiere a la Asamblea Nacional, más grande todavía. Yo todavía, sin embargo, tengo fe, tengo esperanza en que un perfil joven como el del señor Litardo, como el del señor Solórzano, indistintamente de sus posiciones políticas de origen, puedan sacar la cara como generaciones nuevas en la política, puedan enmendar los pasos que están dando, recuperar la senda del cumplimiento de las normas, porque finalmente la confiabilidad en las instituciones en el Ecuador, lo que hace que el Ecuador tenga confiabilidad política, bajo riesgo económico, sea atractivo para las inversiones, comienza por la integridad que tengan nuestros mandatarios. Y estos jóvenes tienen la oportunidad de hacerlo a través del único campo de Marte disponible antes de las barreras en la calle, y esa es la Asamblea Nacional. Ojalá puedan reaccionar nuestras nuevas autoridades en la Asamblea de manera pronta, que dejen de la banalidad de estar en el entorno de las cortes del poder de Carondelet, y se den cuenta de que el legislativo también puede generar iniciativas de legislación válidas, más allá de los intentos de fiscalización, para que el país pueda moverse de una manera más rápida. Nada ha dicho el Poder Legislativo sobre la información incorrecta que el señor presidente de la República, lamentablemente, probablemente mal informado, nos ha dado respecto del manejo económico de la nación, o nada que nos ha dicho respecto de la necesidad de crear puentes, comunicación y un verdadero diálogo, no en los salones de Carondelet, sino en el campo, entre ese poder enorme que tiene, por ejemplo, los activistas de defensa del agua, con la minería a nivel industrial. Mientras ese diálogo no sucede, el Ecuador sigue en manos de una nueva organización criminal casi equivalente a la del narcotráfico, que es la de la minería ilegal. Pero nada dicen nuestros legisladores al respecto, por lo cual los balances de gestión hasta el momento, Dios quiera recuperables, son notablemente negativos. Doctor, de lo que usted ha venido analizando, ¿qué intereses puede tener, creo, Izquierda Democrática, el Partido Social Patriótica, Pachacutic, entre otros movimientos que, en búsqueda de esa mal llamada gobernabilidad, han llegado a pactos, siendo ellos en su momento oposición? ¿Y por qué hago esta reflexión y a qué quiero llegar? En su momento, quienes votaron por estos movimientos y dejaron que varios asambleístas, entre ellos la bancada de Creo, de Izquierda Democrática, Partido Social Patriótica, Pachacutic, entre otros, llegaran a la Asamblea Nacional, fue con la finalidad de que de alguna manera cambien la realidad política que veníamos atravesando. Esa fue la realidad de los votantes, esa fue la creencia de los votantes. Ver este tipo de acuerdos, nuevamente, entre esa mal llamada gobernabilidad, debe por lo menos cuestionarlos. ¿Por qué ellos se alían con Alianza País? ¿Cuál pudieran ser, según los análisis que usted nos viene brindando, las componendas que están motivando este tipo de acuerdos? Juan Fernando, para absoluta transparencia en el comentario que voy a hacer al respecto de su pregunta, quiero aclarar que yo apoyé la candidatura de Guillermo Lasso y Andrés Páez en las últimas elecciones, más por afinidad con Andrés que con Guillermo, pero en realidad muy decepcionado del comportamiento de Creo como organización política, más allá de las personas muy valiosas que integran ese movimiento a nivel nacional, de líderes que ellos lograron recaudar antes de las elecciones a nivel cantonal, a nivel provincial, gente valiosísima que de hecho me motivó a mí a estar activo de manera, digo yo, bastante responsable dentro de esa campaña, pero tengo que decirlo a este momento, creo que esa organización, necesita remozarse. Yo creo que Guillermo Lasso hizo mucho en su momento para tratar de articular la oposición, pero creo que en la vida todo tiene momentos. Y hay veces en las que uno está para liderar y otras simplemente para aconsejar. Hay veces en que uno está para dirigir y otras veces para sentarse y empezar a contemplar cómo liderazgos diferentes empiezan a construirse para beneficio de las personas que le siguen a uno. Y yo creo que organizaciones como Creo
se ven abocadas y liderazgos como el de Guillermo Lasso a considerar cuál es la naturaleza de su paso en el tiempo. Yo no estoy diciendo con eso que quiera jubilarle a Guillermo Lasso, como digo, creo que él tiene mucho todavía que aportar a la vida nacional, una persona con conocimientos muy valiosos, pero creo que es hora de liderazgos distintos, basados en instrumentos como la democracia directa, que se han demostrado válidos para construir procesos de contenido político ético más relevante en otros países del mundo. Me explico. Tanto creo como Suma, por ejemplo, como Unidad Ciudadana, que se llama del Guacho Pesante, para poner ejemplos simplemente, son los partidos de Kiko, como yo les he dicho. Son partidos en donde el dueño de la pelota determina quién es el que juega en el patio de la vecindad o no juega en el patio de la vecindad. Ese tipo de democracia en donde el dueño del balón es el que determina quién juega solo construye liderazgos personales y como tal liderazgos débiles que no tienen posibilidad de articular procesos políticos reales. En eso, por ejemplo, Pachacuti, que digamos es un movimiento de bases más amplio, aunque no comulgue yo en muchas cosas con la identidad política de ese movimiento, sin duda tiene procesos democráticos mucho más abiertos y como tal posiciones normalmente más consistentes incluso a la negociación, al momento de la negociación de acuerdos políticos. Yo creo que es realmente, primero, para entender el perjuicio que nos pueden causar cualquier acuerdo entre fuerzas políticas, entender que es el momento de promover la democracia directa. De hecho, yo quiero darle de pronto una primicia a Juan Fernando. Estamos entre varios ciudadanos alrededor del país en proceso de la construcción de una plataforma que se llama Democracia Directa por el momento, en la cual básicamente lo que se busca es medir los mecanismos de debate que no está cumpliendo como función social y política la Asamblea Nacional entre actores políticos. Le quiero explicar de esta manera. Las personas que se sienten los del colegio, ¿cómo se llama?, de la escuela de la economía austriaca, se reúnen todos en una página de Facebook en donde se echan flores entre ellos e insultan a los que no tienen esa posición. En otras se reúnen los que creen en la socialdemocracia, se echan flores entre ellos y les insultan a los demás. Asimismo los socialistas, los comunistas, quienes se consideran a sí mismos liberales modernos, qué sé yo, de tanta tendencia, pero en ningún caso debaten de manera abierta y explícita sus posiciones, como debería suceder en la Asamblea Nacional, porque por eso se llama Parlamento, con personas que tienen posiciones diferentes, impidiendo de esta manera que la construcción de las posiciones políticas esté basada en valores, sino que simplemente suceda como ahora está pasando en la Asamblea a partir de coyunturas invisibles para la colectividad. ¿Qué sabemos nosotros de lo que hay detrás de la Comisión de Régimen Económico o de lo que pasa detrás de la Comisión de Fiscalización? ¿Cuál es el apuro de quitarle al señor Tayano? Sí, por una falla procedimental una lamentable falla procedimental que le deja sin la presidencia de la Comisión de Derechos de los Trabajadores. ¿Cuál es el apuro de ponerle a la señora Carrión, que es tan cuestionada, en esa misma posición? Esto sucede porque los acuerdos se dan digamos así, en un pragmatismo falso que cae simplemente en el levantamiento de las imágenes de los actores políticos y no en la discusión de los asuntos estructurales a partir de las posiciones ideológicas que deben tener y manifestar los partidos para saber cómo es que nos representan a los ciudadanos. Es en ese sentido que estamos en proceso de creación de democracia directa para permitir que puedan confluir en un espacio donde hay debate y no confrontación distintas posiciones de orden político ante los ojos de la ciudadanía de una manera clara y sin restricciones, en donde podamos entender realmente en qué consisten y en qué se diferencian las posiciones de unos y de otros. Porque si uno le oye a una persona de Alianza País que habla de derechos y garantías, que habla de derechos humanos, y lo oímos de la misma posición a alguien de Creo, o de Suma, o del Partido Social Cristiano, o de Madera de Guerrero, o del nuevo Partido Liberal que entiendo que se está creando por ahí, probablemente todos van a sonar parecidos, porque los derechos humanos, indistintamente de la posición política, constan de la Carta de la Declaración Universal de Derechos Humanos y son los mismos. Pero el enfoque de cómo defenderlos es diferente. Y son esas diferencias las cuales en una sociedad de la información, en donde supuestamente estamos mal informados, en donde las generaciones nuevas, los millennials, están ahí para vivir las experiencias a partir de un conocimiento infinitamente más grande que los medio uso, de pronto como usted, Juan Fernando, como yo tenemos. Pues los jóvenes de ahora son mucho más enterados, están mejor formados que nosotros, hay que reconocerlo. No están para oír nimiedades, cosas superficiales, o simplemente para quedarse en quién va a la comisión a la comisión de archivo y sin entender por qué razón se hicieron negociaciones. Estas cosas alejan a los jóvenes, alejan a la sociedad de la política y por lo tanto
pauperizan la calidad de las decisiones que tienen nuestros mandatarios, porque no hay nadie que les esté viendo. Es hora, a través de la democracia directa, de pegarle al chancho para que salga el dueño. Es necesario de cuestionar la calidad de la participación política de nuestros representantes directamente desde los contenidos políticos para asegurarnos de que no haya estos pactos invisibles viciados de opacidad, en donde aspiramos a la transparencia porque tenemos que administrar la desconfianza. No es que gozamos de la seguridad y la certeza del comportamiento político de nuestros representantes porque entendemos en qué valores están de pie, sino que tenemos que estar, digamos así, al acecho, al cuidado de que no nos goleen, de que no nos roben, porque no nos dicen claramente en qué es lo que creen. Visto desde ese punto de vista, toda la calidad del sistema político subyace en la responsabilidad de los ciudadanos de exigir que las decisiones que se tomen estén sustentadas en cosas que podamos comprender. Y para hacer eso en las casas tenemos que romper un poco los códigos de conducta tradicionales de las familias. A mí desde chiquito me decían, en la mesa no se puede hablar de política, de religión ni de fútbol. Y al final de cuentas he crecido en todos los almuerzos que he tenido con amigos, hablando de fútbol. Y por ahí la gente de pronto no habla de religión porque nos hemos vuelto religiosos solamente de a domingo. Pero de política tenemos que hablar con nuestros hijos. Tenemos la responsabilidad como padres, como jefes, como proveedores de servicios, como colegas en el trabajo, de hablar y enterar a los demás, y enterarnos a través de los demás, y sobre todo de la prensa investigativa, de la prensa responsable y bien informada, de qué demonios pasa con las decisiones de nuestros políticos en el país. Si no, el día de mañana no podemos quejarnos de los amarres que hacen, de si se reparten carreteras, puentes, proyectos de riego, o Dios sabe qué otras cosas a través de las comisiones en la Asamblea Nacional, porque no estamos pidiendo y exigiendo nosotros lo que tenemos que saber. Doctor Freile, y coincido con lo que usted ha dicho al último, voy a adherirme a esos comentarios. Debemos hablar más de política porque la política decide aquellas cosas que nos involucran a todos, desde el valor de la leche. Vamos a un tema bastante concreto. ¿Cree usted que estas decisiones opacas, por decirlo menos, de Creo, por citar un ejemplo, le han costado legisladoras valiosas como Mae Montaño o Lourdes Cuesta? Sin duda, definitivamente creo que ese es el costo de que la organización no tome decisiones amparadas en valores, sino en simplemente el poder que unas personas de manera más hábil pueden ejercer. Yo creo que personas como Mae Montaño o Lourdes Cuesta realmente son una pérdida gigante para cualquier colectivo o organización política en la que hayan participado, porque son personas que al final se alejan por un ejercicio de integridad, es decir, coherencia entre su discurso, su pensamiento y su acción. Ese tipo de políticos son los que necesita la sociedad ecuatoriana y son los que ninguna organización política puede darse el lujo de perder, a cambio de consolidar el poder de uno que habla más fuerte, que tiene la espalda más ancha, que pisa más fuerte o tiene billete más grande. No, la manera de hacer política es soportar, sostener, respaldar y maximizar el discurso de aquellos que son capaces de actuar con integridad. Doctor, le agradezco muchísimo su tiempo. Lamentablemente el nuestro se ha terminado, pero quedo con varias preguntas que a su análisis me gustaría en otro momento escuchar, como por ejemplo precisamente los 2 años de Lenín Moreno y cuál sería su balance. Pero será motivo de otra entrevista, de otra cita a través de estos micrófonos. No, Juan Fernando, estoy totalmente a sus órdenes, a las órdenes de AW, cuando usted desee, el tiempo que usted desee. Muchísimas gracias. Continuamos luego de esta breve pausa. No se mueva, quédese con nosotros. Estamos informando a través de la 90.1. Inicia publicidad en la W.